buena música, diversión y fe que mueve montañas. El combustible para los que hacen la diferencia está en Santo Relajo. Ignora el ruido de la tribuna. El cielo aplaude al ver que peleas por tu propósito. Disfrutas del juego de la vida junto a Santo Relajo. Hola, bienvenidos a este episodio en el que actuaremos como enfermeros, ¿verdad? Este es un hospital del alma y nos encanta poder compartir con ustedes todas esas experiencias que hemos tenido en esos momentos donde no hemos querido seguir adelante, donde no queremos orar, donde quizás ya no queremos continuar con esa meta que nos habíamos propuesto porque ha pasado quizás algo difícil o porque nos hemos desconectado de la comunión con Dios. El tema de hoy es para usted que está cansado, que está agotado, y traemos esa respuesta que la Biblia nos trae para poder seguir adelante. Edwin, qué alegría poder compartir también junto con nuestros compañeros el podcast de hoy. Y agradecemos a toda la gente que fielmente nos acompaña. Yo creo que no está de más recordarle a toda nuestra gente que nos sigue en nuestros diferentes canales digitales que en YouTube ustedes van a encontrar más de 40 De 50. transmisiones, más de 40 temas. Ya pasamos los 50, ¿no? Sí, ya ese es el Que 51. tenemos... Buenísimo, entonces nos pueden seguir ahí en el canal de Iris Radio en YouTube, ¿verdad? Y ahí van a encontrar todas, una gran variedad de temas para que ustedes sean edificados, sean motivados, sean inspirados y también los puedan compartir con otros. Hoy, tú lo dijiste muy bien, Raquel, vamos a hablar sobre este tema del agotamiento, cuando tenemos esta sensación que nos sentimos sin fuerza. Y creo que lo primero que tenemos que decir, Raquel, respecto a este tema es que el agotamiento no significa que Dios te haya abandonado. Y para mí este es el fundamento de nuestro tema. Que te sientas agotado no significa que Dios te haya abandonado, porque lo primero que hacemos cuando estamos fundidos, cansados, agotados, es pensar, bueno, ya está, esto apaga y vámonos, dicen los costeños, ¿verdad? Porque esto ya se apagó. Y confundimos el silencio de nuestras emociones con el silencio de Dios. Y el hecho de que tú te sientas seco, sin entusiasmo o agotado emocionalmente, no significa que el cielo te haya abandonado o que haya tirado la toalla contigo o que no esté trabajando ya a tu favor, Sara. Sí, fíjense que eso es algo que cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están agotados, realmente la capacidad de juicio empieza como a distorsionarse. Y entonces una de esas reglas de oro es que no tomemos decisiones importantes cuando estés emocionalmente agotado. Y lo voy a decir una vez más para que se me quede a mí. No tomes decisiones importantes cuando estés emocionalmente agotado. Amén y amén. Fíjense que en este estado de agotamiento, nuestro cerebro magnifica las amenazas y minimiza los recursos. Y es cierto, cuando nosotros estamos agotados, realmente todo es grande, todo es, exagerado de una forma que no encontramos una solución. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Eso es algo que los humanos pasamos por eso, que cuando estamos agotados no encontramos solución a nada y nos enojamos y ya nos frustramos y queremos, tomar decisiones importantes cuando estás enojado, frustrado, cuando no encuentras una salida de algo, eso es como ponerte mejor día de un solo, como dicen, la pistola en la cabeza, pero... Porque todo parece eso, una catástrofe. No abandone, y lo voy a decir así, ¿verdad? No abandones un matrimonio, no abandones un trabajo, no tomes una decisión que va a cambiar tu vida cuando tu batería está al 1%. Cuando estamos cansados, no somos razonables, no tomamos decisiones correctas, nuestro cerebro está como shuts down, está completamente desconectado. La razón está completamente desconectada y podemos tomar esas decisiones catastróficas que pues después nos van a
a dar más problemas de lo que el problema que estábamos tratando de solucionar. Entonces, Claro. primero hay que descansar, hay que recuperar el equilibrio y luego evaluar la situación. Pero también hay que aprender a descansar sin sentirse culpable, ¿no? O sea, Ajá. en pocas palabras, Sí. creo que tenemos que desmitificar la culpa. O sea, en otras palabras, para poder lograr un equilibrio real es fundamental aprender a descansar sin asociar lo que es el reposo con el remordimiento o la irresponsabilidad, porque el descansar tiene que ser parte también de lo que nosotros hacemos. Háblale, señor. Porque existe también la trampa de la Si cultura. me duermo ahorita, no me juzguen. Pongan en práctica lo que están diciendo. Claro. Porque existe. Han pasado- Buscando. Mira, ya anda buscando No, pero excusas. me gusta. No, es que pero me gusta usted lo mucho, dijo, fíjate. usted lo No, dijo. es que mire, no. Tengo que aplaudir de la hermana Raquel, que, o sea, ya no solo es oidora, sino es hacedora de la Amén. Claro. No, es que les tengo que contar esta anécdota. Porque, y eso no me he reído, creo que toda mi vida me voy a recordar. Estoy haciendo mi programa de Vereda 911, un miércoles. Y entonces ya termino con mi primera sección, mi primera parte, y digo, nos vamos a ir a un corte musical. Y así como silencio, ¿no? Y nos vamos a un corte musical. ¿No? Y así como escuchar. ¡Ah, exacto! No, y cuando voy viendo por la ventana donde está producción, veo a la hermana Raquel recibiendo la segunda epístola de Apocalipsis 2, no, sí, el El sueño. Apocalipsis. Así que, pero no, lindo. La verdad que no, son de esas cosas que pasan que la gente no se da cuenta. Solo te acordaste de aquella alabanza de le queda 1%. No, de la de quiero dormir cansada. No, estaba en módulo Alex Campos. Ajá. Ese hermoso estaba dormida con el corazón despierto. No. Otra de las cosas importantes de entender es la trampa de la cultura del hustle. ¿Verdad? Eso del hustle. O sea, la Sí. sociedad actual promueve la productividad ininterrumpida, ese 24/7 que la gente Disculpe, no. ¿qué es eso? El hustle es que usted va a hacer todo lo que sea por lograr lo que usted quiere. Sí. O sea, trabajar al máximo, dar el top 100%, pero a veces se malinterpreta esa idea, porque lo que hace es que distorsiona la percepción del descanso, ¿no? Sí. Porque lo etiqueta erróneamente como pereza, pero no, el descanso es parte realmente de lo que hacemos. Entonces, este es un principio de lo que es el diseño divino, o sea, el descanso no es un invento moderno, tampoco es una debilidad, es un principio fundamentalmente establecido desde la creación, ¿verdad? Y que Dios lo hizo, por ejemplo. ¿Necesitaba Dios descansar después de crear los cielos y la tierra? No necesitaba, en realidad no necesitaba. Él lo hizo para enseñarnos. Entonces, debemos respetar los límites físicos, los límites mentales de nuestro cuerpo, y esto no demuestra una falta de fe en ningún momento. Tampoco demuestran tal vez una falta de pasión o de compromiso. Por el contrario, es una muestra de madurez, es una muestra de sensatez cuando aplicamos el descanso, ¿verdad? Así que descansar, damas y caballeros, hermanos y hermanas, no significa rendirse ni abandonar la carrera de la vida. Es la parada, es ese pausa de hidratación técnica que necesitamos para recargar energías, ajustar lo que haga falta y asegurar que podamos llegar con éxito a la meta. Edith. Sí, es increíble cómo el Señor nos ha creado, nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Y algo que ha aplicado en todos aquellos que hemos pasado ese proceso de ser nuevas criaturas, es que nos ha dado ese sentido de misericordia. A veces nosotros estamos tan envenenados o quizás estamos hemos venido como rodeados de personas tan tóxicas que pensamos que en la iglesia todo va a ser igual. Y fíjate que algo muy precioso que pasa es que cuando nosotros nos humillamos o hemos sido personas constantes y de repente quizás te sentís cansada o en ese momento ya no puedes más, hay gente que te comprende, pero tenés que hablarlo, tenés que humillarte, pero sí entender tus debilidades, entender que sos una humana más, o sea, tenés que expresarlo. A veces nos convertimos en personas hipócritas y lo digo así porque queremos impresionar a los demás.
queremos que nos vean siempre fuertes, ¿verdad? Que nos vean siempre líderes, siempre somos los primeros en todo, pero por dentro andamos destrozados. O por dentro criticamos quizá, ¿verdad? Hasta nuestra propia congregación, porque decimos, esta iglesia ahora todos los días, aquí en reuniones y esto y lo otro, pero ahí estoy, o sea, y hay veces que solo necesitamos hablar con alguien. Es tan valioso cuando tenés la confianza de poder acercarte a alguien y poder decirle cómo te sentís. Entonces, y aunque no hubiese quizás una persona de confianza a quien podamos decirle, oye, estoy agotado, ¿verdad? ¿Será que me ayuda, verdad? ¿O será que me cubre? ¿O será que me da un consejo? Aunque no hubiese alguien, está Dios. Y Dios es experto en reparar los corazones de aquellos que están agotados. Es más, ¿verdad? Cuando ya nosotros no podemos más, es cuando Él empieza a actuar. Es cuando Él empieza a perfeccionar su obra en nosotros. Algo que hay que tomar muy en serio, ¿verdad? De las promesas del Señor es que Él va a terminar lo que ya ha empezado en nosotros. Aunque nosotros no podamos, aunque nosotros no querramos, pueda llegar ese momento en el que queramos tirar la toalla, en el que queramos decir ya no puedo más o estas cosas son muy fuertes o difíciles para mí, pero cuando vamos al Señor y reconocemos que somos limitados y reconocemos de que hasta ahí han llegado nuestras fuerzas, el Señor de manera increíble nos da una nueva idea. Él nos manda a alguien que nos pregunta cómo está. O sea, es que para el Señor no existen las coincidencias, ¿verdad? Es muy bonito el de repente que alguien aparezca y te diga, ¿cómo estás? O que te mande un versículo, o que te dé una llamada, o que te envíen una alabanza. O sea, eso es el Señor, es el cuidado del Señor en la vida de nosotros. Pero tenemos que reconocer, ¿verdad? Y expresarlo. Está el Señor que puede escucharnos, pero también están personas alrededor nuestro que Dios ha mandado para que puedan comprendernos y que puedan ayudarnos a levantar los brazos cuando nosotros estemos realmente agotados. Totalmente, Raquel, totalmente estoy de acuerdo contigo. Yo creo esa verdad de que Dios fortalece a quienes reconocen su necesidad. Y sabes que me estaba acordando de, no sé si ustedes identifican a John Piper. John Piper, uno de los grandes predicadores y teólogos del mundo anglosajón ahí en Estados Unidos. Y en una entrevista, o más bien en una reunión de su asamblea ahí en su iglesia, él se paró y dijo, voy a tomar un tiempo de descanso, un tiempo sabático, ¿no? Y la razón de eso es que mi biblioteca está llena de libros, de conocimiento, de nuevos materiales, pero yo me siento vacío y agotado. Ahora, estás hablando de un hombre que dirige una congregación de miles y que tiene una voz de influencia sobre la nación de los Estados Unidos de América. Entonces, que un tipo de este calibre tenga la humildad, como tú le decías, Raquel, para pararse y decir, oigan, espérense que la verdad, estoy muerto, como decimos en El Salvador, estoy matado, estoy agotado y necesito tomarme un tiempo porque me siento vacío. A mí eso me parece una lección increíble, ¿no? Que todos tenemos que aprender. Ahora, hay otro tema que quiero mencionar. El asunto es que a veces nos convertimos en esclavos de cómo amanecemos. ¿Se acuerdan que dijimos, si siento, Dios está conmigo, si no siento, Dios no está conmigo? Entonces, si nos levantamos con ganas, entonces yo voy a conquistar el mundo y voy a predicar y voy a servir y me voy a involucrar y voy a abrir células y me voy a multiplicar. Pero si no, entonces me escondo, tiro los privilegios, ¿no? Entonces, el problema es cuando empezamos a ser dirigidos por nuestras emociones que naturalmente son inestables. Y nuestro objetivo también con esta reflexión, con esta conversación de hoy, es que entendamos que la madurez es que aprendemos a hacer lo correcto, sintamos ganas o no. Que que tengamos la convicción de que Dios está con nosotros, aunque yo me sienta derrotado, hundido en el valle de sombra y de muerte, bueno, también ahí está Dios conmigo, ¿no? Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, aunque luche en mi mente para creerlo, eso no cambia la verdad de que el Señor está a nuestro lado. Entonces, la obediencia, por otro lado, nos da esta estabilidad, ¿no? O sea, caminar en esa verdad nos da estabilidad, mientras que los sentimientos, si nos dejamos arrastrar por ahí, ustedes saben, es una montaña rusa, ¿no? De sube y baja, ¿no, Sara?
Así es, la montaña rusa de los sentimientos. Sí. Y realmente cuando estamos en esa montaña rusa, si tenemos un día malo, es que con un día malo que nosotros tengamos así con los sentimientos de esa manera, empezamos a generalizar todo. Y realmente algo que nosotros debemos poner en nuestra mente y es grabarnos esto cada vez, ¿verdad? Que inclusive siempre tenerlo en cuenta, y es que un día difícil no define toda tu vida. 24 horas que no hayan salido bien, que te levantaste con el pie izquierdo, que te levantaste y te caíste, que no te podías levantar y tu día ya empezó mal y de repente, miren, hay cosas que a veces a uno le pasa y está, wow, me pasó esto, wow, me pasó lo otro. ¿Quién no ha tenido un día así, verdad? Me ha tocado un día a veces que, puchica, como dice un buen salvadoreño, puchica. Y fíjense, o sea, y sí, hace poquito tuve uno de esos días donde todo se miraba patas arriba y para colmo venía en el freeway y venía un semi enfrente de mí, delante de mí. Ese es un camión grande, señores. Sí, gracias. Un gracias semi por la es un camión traducción. como de, ¿cuánto? 16. De 18 llantas. De 18 llantas. Y venía enfrente de mí un tráiler, sí, y una de esas llantas se explota. Santa Y mano esos seca. neumáticos, cuando se explotan, vienen volando casi a veces. Ese neumático venía volando, que venía para mi carro, y mi carrito, si ustedes conocen mi carrito, es un carrito chiquito. El huevito. Es un huevito. Es un huevito con llantas. Sí, imagínense, y yo me tuve que como que medio hacer, porque venía en el freeway, traía carro de los dos lados, o sea, ese neumático me iba a dar en el carro y ahí hasta iba a llegar yo, me iba a pasar llevando a los carros que tenía al lado también. Ahí sí que- Señor, con su espíritu. Y sí, pero yo no sé cómo pude hacerme a un ladito, casi le pegó al carro de lado, pero me hice a un lado para que no me pegara. Y ese día yo dije, wow, esto me faltaba. Pero yo pude haberme quedado ahí diciendo, Solo chica. faltaba que un chucho le hiciera pipí nada más en la pierna. Exactamente, solo faltaba que un chucho viniera y me hiciera pipí. O para colmo me mordiera. No, pero a veces tenemos esos días, vamos a tener esos días malos, esas 24 horas que todo nos sale mal, que todo se ve patas arriba, que no encontramos una solución, pero no definamos toda nuestra vida o toda nuestra semana basado en esas 24 horas, ¿verdad? El peligro es convertir esa circunstancia temporal en una conclusión permanente, ¿verdad? Si tenemos un bache en nuestra carrera, no significa que el viaje ya terminó, no significa que porque nos salió algo mal, hasta ahí llegamos. Muchas veces, Amén. amén. Muchas veces es solamente porque necesitamos tomar ese break, porque necesitamos parar ese momento y analizar las cosas, y no es que ya se terminó todo y hasta aquí llegamos y aquí tiro todo y tiré la toalla y dejé todo como estaba diciendo Raquel. No, es solamente un bache, es solamente un espacio, un momentito que nosotros debemos utilizar para poder descansar. Sí, Oye, definitivamente. Alex, perdón, Sara, solo quería comentar, Alex, algo antes de continuar con el tema, y es que también me parece muy grave, Sara, Ajá. cuando determinamos el amor de Dios por esas circunstancias. O sea, Sí. estoy mal con Dios, Dios está enojado conmigo, porque como tú dices, porque de repente tuviste una cadena de sucesos que nosotros llamamos un mal día, pero señores, eso no determina el amor de Dios para nosotros, y es un error garrafal. O sea, medir el amor de Dios, ¿cómo se llama? En proporción a cómo fue mi día, ¿no? Sí. Terriblemente, Alex. Sí, y una de las cosas también, Edwin, que estaba pensando con toda esta idea que estamos hablando ahorita, es que muchas veces todo este drama es de una fabricación propia, ¿no? O sea, a veces nosotros mismos, una fabricación personal, Sí. o sea que a veces gran parte de esas tormentas emocionales que tenemos las construimos nosotros mismos, o sea, y es a través de ese diálogo interno negativo que a veces tenemos, como ya lo he dicho antes, que si nos desmayamos en vez de volver en sí, volvemos en no. Entonces es importante. La novela que nos hacemos en la cabeza. Y también a veces existe como una autocrítica destructiva, porque a veces pasamos horas castigándonos mentalmente con críticas a veces despiadadas, ¿verdad? Antes de cualquier otra persona abra la boca. O sea, nosotros mismos tenemos una mala idea de nosotros mismos. Sí. Entonces tenemos que lidiar con ese enemigo interno, porque a veces los propios pensamientos negativos
que nosotros tenemos se convierten en armas de destrucción masiva que son utilizadas en nuestra propia contra, y eso es importante que lo podamos entender. Entonces hay que interceptar esas ideas, hay que reemplazarlas, ¿verdad? Es urgente que frenemos en seco el no puedo, ¿no? El ya no puedo hacerlo, o lo siempre fracaso, siempre me pasa a mí, siempre yo soy el, ¿verdad? A mí me tiene que pasar todo el tiempo, y cambiarlo con esas palabras que se alinean, ¿no? Con lo que Dios dice, con lo que Dios está diciéndome, con las promesas que Dios tiene para mí. Entonces el campo de batalla es la mente. Ahí es el campo de batalla. Ahí es donde se liberan esas batallas encarnizadas, ¿verdad? Entonces, tanto la victoria o la derrota realmente se cocinan primero en esta conversación íntima que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Esas mismas se cocina ahí, en esa conversación íntima, personal que todos nosotros tenemos. Así que gran parte del éxito o el fracaso está muchas veces en la manera como gestionamos nuestros pensamientos. Y hoy queremos recomendarle que haga cambios de dieta, ¿verdad? Para ustedes. Empiece a preguntarse, o sea, ¿de qué está nutrida mi alma? ¿Qué es? Sí, yo pensé que dieta de comida, ya dije, me van a quitar el pan. Pues solo de pan vivirá el hombre. Empecemos por ahí, porque también eso nos trae de la energía. Pero hay muchas cosas alrededor de nosotros, o sea, de lo que nos estamos alimentando. Estamos hablando de todo lo que entra, ¿verdad? Sí. O sea, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que estamos leyendo, lo que estamos consumiendo, o sea, ¿eso de qué sirve para nosotros? Porque al final, cuando suceda algo, eso es lo que va a salir también, ¿verdad? Todo aquello con lo que nos hemos alimentado. Entonces, conectándonos, perdón, con ese diálogo interno, tenemos que prepararnos también para cuando ese día malo va a llegar. Casi nosotros pensamos que o queremos que todo sea perfecto, queremos que todo luzca bien, pero se nos olvida que somos reales, ¿verdad? Que somos simples mortales, que andamos en ese sub y baja de emociones, pero que vamos a saber controlarlas. Sí. Cuando quizás las circunstancias no sean tan favorables a nuestro favor. Entonces, el alimentarnos de la palabra de Dios es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a ayudar. Qué hermoso es que cuando nos llega la tristeza, hay una palabra de consuelo. Cuando nos llega quizás, ¿verdad?, el enojo, recordamos, ¿verdad?, que no tiene que terminar el día sin que nosotros andemos amargados, ¿verdad? Recuerdo de un niño que tiene autismo. Y me comentaba la mamá de que ella, el versículo que siempre le enseñaba era cuando tengo miedo, pongo en Dios mi confianza. Entonces dice que una vez hicieron un simulacro porque estaba como que de moda, ¿verdad? Que aquí en las escuelas de Estados Unidos lo de las balaceras y todo eso. Entonces las escuelas se preparaban haciendo esos simulacros. Entonces para el niño era un poco fuerte todo esto porque él no lo tomaba como simulacro, para él era algo real que estaba pasando todo eso. Entonces le cuenta la maestra a esa mamá que en medio de esa tensión el niño iba diciendo eso: cuando tengo miedo pongo en ti mi confianza, cuando tengo miedo pongo en ti mi confianza, recordándose de esta palabra. Entonces eso era como su forma de tranquilizarse. Entonces, si este niño, ¿verdad?, lo hizo, imagínense nosotros, o sea, teniendo tantas promesas en la palabra del Señor, teniendo tantos planes de bien que son para nosotros, eso debería de salir cuando esto llegue. Pero aún el Señor, tal y como nosotros estemos, Él nos recibe, Él nos abraza, Él nos consuela, Él nos entiende. Por eso, ¿verdad?, siempre tenemos que recordar. Es lo mínimo que tenemos que hacer, recordar a quién recurrir. A veces cometemos ese gran error, ¿verdad?, de que estamos frustrados y le llamamos a alguien que está peor que nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice? Fíjate que me está pasando esto. Ay, si supieras lo que me está pasando a mí, ¿verdad? Y estamos en una competencia de sufrimiento, ¿verdad? Y de víctima, a ver quién gana. ¿Quién tiene la vida más miserable? Gracias. Gracias. A ver quién es el más miserable. Ay, eso no es nada. Sí. Ajá. Si supiera lo que me ha pasado a mí. Ay, Dios. Sí. O a veces también nos pasa a nosotros que pensamos que los demás son débiles. Muchas personas llegan, ¿verdad?, con esa confianza porque pues nos ven predicando, nos ven aquí, ¿verdad?, en la radio. Quizás más de alguno va a llegar y qué triste va a ser que nosotros le digamos:
ay, usted, ¿verdad? Con eso se agüita, ¿verdad? Y usted con eso, eso no es nada. No se achiga. Entonces, tenemos que tener también esa serenidad para saber aconsejar. Al final, el que comparte las buenas nuevas, o sea, tiene ese respaldo de Dios. Cuando nosotros nos interesamos también en la vida de otros, el Señor empieza a arreglar nuestra propia vida, pero eso requiere de ese proceso en el que vamos a saber filtrar todas aquellas cosas en las que estamos invirtiendo tiempo. Requiere también de saber a qué personas no acudir, aunque hay que ser muy entendido, pero saber que esa persona, o sea, no nos conviene estar cerca, es cerca de ellos, y tiene que ver también de nuestra conexión con Dios para poder estar listos, primero nosotros, ¿verdad? Y luego para salir a bendecir a otros. Totalmente. Estamos hablando en nuestro podcast aquí en la tertulia del Santo Relajo sobre estas etapas, estos momentos de la vida en los que sentimos que se nos acaban las fuerzas, en que nos quedamos sin fuerzas. Estamos en el punto de agotamiento total. Y una de las cosas que nos roba precisamente, que nos agota, que nos drena, es el tema de la comparación, que es una cosa muy natural en todos, no importa, no es un tema estrictamente adolescente, porque uno a veces cree que son los adolescentes los que tienen o los que luchan con esto. Pero no es así, no importa si tienes 20, 30, 40, siempre vas a tener la tentación de mirarte con otro y siempre vas a encontrar a otro que parece que va más rápido, que factura más que tú, que sufre menos que tú, que Dios lo usa más que tú. Siempre te vas, si empiezas a compararte, siempre te vas a encontrar con ese tipo de cosas. Pero, estimados y estimada gente maravillosa, bella, consentida, Dios no trabaja en serie. Y voy a repetir esto. Dios no trabaja en serie. Dios trabaja en serio y de forma personalizada con cada uno de nosotros. Por eso, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro carril, en su propósito para nosotros. Y si vamos a ver al vecino, al que está a nuestro lado, que sea para inspirarnos a pelear, a luchar, a perseverar, a insistir, y no en porque a mí no, porque a él siempre le va mejor, porque los otros van más rápido, porque eso es uno de los principales ladrones de nuestra energía, de nuestra fuerza, de nuestra fuerza emocional, de nuestra motivación, ¿sabes? Sí, y es que fíjense que muchas veces nos desespera cuando no miramos los resultados right away. Cuando los resultados no son visibles, ¿verdad? O los avances que nosotros esperamos hacer no son visibles. Nos desesperamos. ¿Amén o no amén? ¡Amén! Entonces, fíjense, queremos orar hoy y ver el milagro mañana, o inclusive ya cuando terminamos de orar ya queremos ver el milagro nosotros y que Dios haga lo que nosotros queremos. No, Sara, ¿sabes qué? Ustedes han visto ese fenómeno de que todos los años, a inicios de año, por allá en enero, febrero, los gimnasios se llenan, ¿no? Sí. Y se topan, y tú vas y no encuentras máquina vacía, pero ya por ahí, marzo, abril, están totalmente vacíos. Pero es por esto que tú estás diciendo, como Sí. Fuiste 1 o 2 meses, no viste resultados, No. y dices, ya pagué, no, ya no voy. Me engorda, mejor. Mejor me como un gusanito. Como el gusanito. Disfruta la bendición de Dios, mejor. La vida es Mejor me una. como el pancito. Lléname, Señor. Aleluya. No, pero sí, así somos nosotros. En el rapto que me carguen de a 2 años. No. Acuérdense que la puerta es estrecha. Ey, sí, verdad, si lo tomáramos literal de que la puerta es estrecha, todos estuviéramos en el gimnasio, de veras que sí. Porque la Biblia dice que somos templos, no somos basílicas, ¿verdad? El Señor. Así que Alex nos va a ponga en práctica las dos dietas. Le ¿verdad? embolatamos la idea de la pobre Sara.
No, aquí compartimos lo que sentimos cuando estamos, porque ¿Para qué nos invitan si ya saben cómo somos? No, pero es que mire, tienen que entender algo, que aquí nosotros, mientras nosotros estamos compartiendo, nosotros también estamos aprendiendo, así que recibiendo de esa manera, así que, pero sí, una de las cosas que nosotros tenemos es que nos desesperamos cuando no vemos resultado o el avance, no lo alcanzamos a ver. Entonces tenemos que aprender algo, y es que Dios trabaja incluso cuando no miramos los resultados. El hecho que no miremos algo, que no miremos un avance, que no estemos, no significa que Dios no esté trabajando en nosotros, no significa que aquella meta que usted se propuso no está avanzando, ¿verdad? Una persona que va al gimnasio y de repente, mire, todos somos, ¿cómo puedo decir? Iba a decir filosóficamente, pero no es fisiológicamente, fisiológicamente somos diferentes. Entonces hay personas que sus músculos empiezan a responder más rápido que otras personas cuando van al gimnasio. Entonces, y hay personas que los músculos nunca responden. ¿Serio? Ni con respiración boca a boca. Entonces, fíjense que eso es algo que pues así es, ¿no? Pero eso no significa que no esté haciendo una diferencia en su cuerpo. Muchas veces si usted va a caminar, va a correr, empieza a alimentarse con una dieta restringida, digamos, y usted dice, no, hombre, si en vez de, cada vez que me subo a la balanza, en vez de bajar de peso, estoy subiendo, pero de repente su ropa le empieza a quedar un poquito más flojita, empieza, a sentirse mejor, con más energía, empieza a entender las cosas mejor y está viviendo una vida más saludable. Eso es un avance que muchas veces no es el que queremos ver, pero miramos, está pasando, no significa que no esté pasando. Entonces, el hecho que no miremos resultados right away no significa que Dios no está trabajando en ello, no significa que el Señor no nos esté preparando, no significa que no estamos aprendiendo. Muchas veces usted puede leer la Biblia, puede leer versículo, puede estarse preguntando, y cuando me toque ir a evangelizar y traer un versículo a una persona, ¿cómo le voy a hacer? Fíjense que Dios funciona de una forma muy bonita, porque muchas veces nosotros leemos y pensamos que nada se nos ha quedado, pero en el momento preciso, saca de la reserva. Sí, el Señor nos da una palabra para alguien y nos acordamos de ese. Yo soy de las que se me olvida. Yo digo, es un proverbio, pero yo no sé en qué me pasa mucho, pero hay veces que me acuerdo del proverbio, me acuerdo pero das la palabra. Y doy la palabra. Ayúdate que te ayudaré. Sí. Claro. Y yo sí. No. Eso sí. No. Adiós orando y con el mazo dando. Pero sí, fíjense. Hermanos, porque más vale pájaro en mano que se volando. El que con lobos anda voy a aprender. No. Ok. Pongámonos serios. No, pero fíjense que nuestros ojos no vean el cambio no significa que Dios no esté moviendo las piezas en lo invisible. Quédese con eso. O sea que podríamos decir entonces que la única opción es perseverar, ¿verdad? Mantenerse. Porque pues es fundamental, creo yo, mantener la constancia, incluso cuando no se aprecian cambios o resultados de una forma inmediata como uno quiere. Porque lo que se nos olvida es que Dios no es dueño de microondas. Dios tiene hornos, ¿verdad? Y Él nos procesa en hornos. O sea, el horno queda bien cocinadito, el microwave es solamente para sopas Maruchan y eso no lo alimenta. Así que entender los procesos de Dios. Así que hay un valor muy importante que es el valor de ir contra la corriente. Sí. ¿Verdad? Porque vivimos en una cultura muy acelerada que está pues prácticamente dominada por el afán, y pues la perseverancia suele ser como uno de esos conceptos obsoletos o que de repente ya están pues pasados de moda. La gente como que perseverar ya no es parte de la cultura, ¿no? Pareciera de que ahora es simple y sencillamente el que acelerado voy de aquí para allá y aparecemos esas hormigas locas, ¿verdad? Que vamos de aquí para allá sin realmente resultados permanentes, porque a veces gente cree que el estarse moviendo en realidad es progresar y no necesariamente eso es cierto, ¿verdad? Entonces es muy importante que en el proceso también podamos forjar el carácter,
¿verdad? Forjar el carácter es importante porque es precisamente en esa constancia silenciosa que nosotros hacemos donde realmente se construye, donde se fortalece el carácter de cada persona, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que pensaba con esta idea que estamos hablando es lo importante de la dirección antes de la velocidad, ¿verdad? Tener dirección antes de la velocidad, porque lo verdaderamente importante, damas y caballeros, hermanos y hermanos, no es la rapidez con la que avancemos, sino la determinación absoluta de mantenernos firmes en el camino correcto. Interesante, estamos hablando de cómo seguir adelante, de cómo seguir caminando cuando ya no tenemos fuerzas y estamos hablando desde nuestras experiencias y lo que nos ha servido también de esa conexión que tenemos con Dios para poder continuar. Hay muchos distractores en el camino, ¿verdad? O en las caminatas que a veces nosotros hacemos una distracción. Nos puede hacer caer, nos puede hacer tropezarnos, ¿verdad? De rasparnos, de herirnos, quebrarnos un pie y muchas cosas. Y puede detener ese proceso que queríamos seguir. Y hay una función o un objetivo principal que tiene el enemigo, que tiene Satanás, y es acusarnos, ¿verdad? Es hacernos sentir culpables. A veces se nos olvida que Dios ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero ahí está Satanás, ¿verdad? Acordándonos o metiendo como ese sentimiento de la culpa, ¿verdad? Y estamos nosotros sufriendo ese victimismo de que es que quizá, ¿verdad? No soy suficiente o quizá no puedo con esto, y empezamos a llenar nuestra mente solo de cosas negativas y empezamos a dejar que nuestras fuerzas sean drenadas por esto de la culpa. Dejemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que quizás han ido pasando. Por ejemplo, una persona que ya esté adulta quizás puede decir, pero es que en mi juventud no pude ir a la escuela, ¿verdad? Pero si usted tiene este momento, la oportunidad, el dinero, bueno, lo vimos en el servicio de graduados para los graduados que hizo nuestra iglesia. Vimos a una hermana adulta que sacó creo que era doctorado en algo dental, ¿verdad? Doctorado. ¿Qué nivel, ¿verdad? O sea, ya quizás sus hijos crecieron, tal vez no lo pudo hacer, ¿verdad? Antes, pero se interesó por hacerlo hoy. Entonces, lo importante es hacerlo. Ya lo mencionaban ustedes que lo importante es perseverar, es esa persistencia. Entonces, dejemos de estarnos culpándonos o buscando, no solo quizás nosotros, porque tal vez algunos no han logrado una meta porque quizás sus padres no les ayudaron o porque les tocó quizá abandonar su país por muchas cosas, ¿verdad? Pero lejos de andar buscando culpas por todas partes, hagámonos responsables y no permitamos que los pensamientos externos o que el mismo enemigo, ¿verdad? Esté llevándonos a frenar ese proceso que Dios tiene con nosotros. Y más si se trata de algo a lo que Dios nos ha enviado. Más si se trata de un llamado especial. Recordemos siempre que si Dios nos llama, ese mismo Dios respalda. Entonces solo tenemos que ser obedientes y constantes. Y cuando de verdad no podamos decírselo, Señor, aquí estoy ya no aguanto a tu pueblo, Señor. Porque me estás viendo a mí. Ya esto del santo relajo ya no los aguanto, Padre. O te los llevas o te los mando, Señor. Entonces es ahí donde el Señor, ¿verdad? Empieza a obrar en nuestra vida, pero tengamos muy en cuenta que la culpa nos hace frenar ese proceso que llevamos y qué triste, ¿verdad? Es ver que por algo que ya el Señor perdonó, nosotros estemos deteniendo la bendición de Dios en nuestra vida. Oigan, es que nos cuesta horrores aprender a recibir la gracia de Dios. Yo creo que esta es una de las mayores luchas que como creyentes vivimos. O sea, tenemos esta lucha por aprender a recibir la gracia de Dios porque venimos programados con la idea de que tenemos que ganarnos su amor, ¿no? A base de rendimiento perfecto, por cierto, como si fuera que estuviésemos haciendo alguna evaluación, un examen corporativo. Pero tengo que recordarles o tengo que recordarnos esta mañana de que la gracia es, por definición, que yo aprendo a recibir el favor, el amor
que nunca podría ganar, ni pagar, ni merecer. Eso es la gracia. Eso es gracia. O sea, que puedo recibir este favor, este amor, y que no tengo ninguna capacidad para comprarlo, ni para pagarlo, ni para ganarlo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto nos quita este disfraz de que tenemos que ser los superhombres, los superhéroes, y vamos a experimentar entonces un descanso profundo, ¿no? Ya no tengo que ser el Ewin perfecto, ¿no? Porque ya el Señor fue perfecto por mí. Entonces descanso en la victoria de Cristo, descanso en el triunfo de Cristo, descanso en el amor de Cristo para mi vida. Hay un comentario muy precioso que quiero compartirlo y dice: muchas veces nos desesperamos en el camino hacia la transformación y no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas y nos descalificamos antes de tiempo. Gracias a quienes están comentando. Por ahí dice también, saludos hermanos, me encanta aprender junto con ustedes. Otro dice, traigamos a la memoria también esos versos, esas promesas donde el Señor está con nosotros todos los días. Gracias por esos comentarios. Usted también puede dejar, hacíamos una pregunta ahí en el chat VIP de cómo le han hecho ustedes para seguir adelante cuando sus fuerzas han terminado. ¿Qué les ha servido para continuar esa jornada? Así que usted puede dejar su comentario, puede dejar su respuesta en el chat VIP o aquí en el comentario también y compartir con otros este mensaje que yo sé que muchos están necesitando escuchar. Amén, amén. Y sí, siguiendo con eso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos descansar en el Señor, estamos hablando de tomar ese descanso en el Señor. Y es que cuando nosotros descansamos, encontramos esas fuerzas inclusive para hacer lo correcto cuando no tenemos ganas de hacer lo correcto. Volvemos al punto de la autodisciplina, ¿verdad? Porque inclusive cuando hay días que nosotros no queremos ir a trabajar, hay días que no queremos ser amables con las personas, o sea, estamos que mírame, pero eso me pasa seguido. Estamos que nos decimos buenos días y sonreímos, pero la cara tiene otro aspecto, así como que claro, ni siquiera te me acerques. Pero hay mañanas que nos sentimos así, hay mañanas que no queremos ser amables, hay mañanas que no queremos orar, pero exactamente en esos días es que nosotros tenemos que elegir el deber por encima de nuestro deseo, por encima de nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, por encima de nuestro carácter, muchas veces el deber es el que inyecta esa energía a nuestro carácter, y las decisiones correctas, repetitivas, usualmente crean ese hábito automático, ¿verdad? Que nos salvan la vida cuando las motivaciones se van de vacaciones, cuando realmente no tenemos motivación de algo, cuando no sentimos el hacer algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente no tienen deseo de orar, no tienen deseo de leer la palabra, no tienen eso no deseo. pasa, eso no, verdad, eso no, solo a mí me pasa. Ay, Señor, perdóname que solo a mí me pasa. Por favor, habla con tu pastor, hermana Sara, porque no tenemos deseo de estamos ayunar. preocupados por tu vida. Es una energía la que está diciendo el hermano. Yo creo que va a tener que ir a hablar con el pastor, porque a veces me siento así, pastor. No, pero sí. No, de hecho, esta mañana me levanté a las 2 de la mañana a orar por ti, hermana Sara. Wow. Ya. Santa Rosa. Estaba soñando que eso así. Es un sueño. Todavía viene chapudito por estar expuesto a la zarza. Dice. Claro, el calor. Aleluya. No, pero sí, yo sé que a todos nos pasan que eso, inclusive los que se levantan a las 2 de la mañana a orar. A veces no se quieren levantar a esa hora a orar. Y ahí es cuando pues la autodisciplina viene, ahí es cuando debemos de decir, no, aunque no tenga ganas, y si usted no tiene palabras para decir al Señor, tiene sueño, está, yo no sé, cuando está orando, dígale, Señor, tengo sueño en estos momentos, no sé qué decir, pero es de hacerlo, es de ponernos, es de empujar ese no deseo que tenemos y hacerlo un hábito, porque cuando ya hace eso, se hace un hábito automático, entonces eso nos ayuda muchas veces. Y no les digo ya hágalo en automático, ¿verdad? También, ¿no? Tampoco, no nos vayamos al otro extremo. Pero sí. Sí, porque esas oraciones en automático son peligrosas, sí. Ya así dormido. Así, sí, Señor Jesús, bendice al diablo, Señor. Ay, no. No, tampoco. Por eso decía, no nos vamos al otro extremo. Pero sí, la autodisciplina, el hacer lo correcto, inclusive cuando no tengamos ganas de hacerlo, es algo que nosotros también debemos de tener. Sí, yo creo que
el hack definitivo acá, o sea, lo que podemos hacer definitivamente es cuidar el entorno que tenemos también, Sí. ¿no? Rodearnos de personas que alimenten constantemente nuestra fe, personas que tienen el mismo sentir, que de repente pues pueden ser de mucha bendición para nosotros, porque a veces las relaciones que tenemos nos pueden hacer florecer o nos pueden hacer fracasar. Con Y los eso es, machismos. ajá, exactamente, con quién nos juntamos, ¿no? Entonces, porque como seres humanos a veces somos muy permeables. Me gusta esa palabra porque los seres humanos a veces somos influenciados fácilmente tanto por lo positivo como también por lo negativo, ¿no? Sí. Entonces, somos a veces muy influenciados por la mentalidad, por las actitudes de los demás. Entonces, cuidar el entorno, las personas con quienes nos juntamos, con quienes hablamos, con quienes compartimos, con quien partimos el pan, es muy, pero muy importante también cuidar eso, ¿verdad? Porque pues hay círculos tóxicos que son realmente muy peligrosos. Por ejemplo, si tu grupo más cercano, por ejemplo, se queja, ya es por deporte que se están quejando, ¿no? Critican Sí. por pasatiempo y viven en el pesimismo, van a terminar arrastrándonos a Sí. su terreno, a su cancha. Sí. Vamos a terminar jugando en su cancha y eso es realmente muy peligroso y muy tóxico para nosotros. Entonces, Sí. ¿cuál es el círculo ideal? Si usted pregunta esta mañana, ¿cuál sería el círculo ideal? Bueno, es necesario buscar amigos que nos inspiren. Gente Los que del nos santo inspire. relajo. Eso, ¿verdad? Y no solamente que nos inspiren, porque muchos queremos tener amigos que nos digan lo que queremos escuchar. Y a veces creemos Claro, que, y a veces creemos que esos son los buenos amigos. Este es buen Sí. amigo porque nos dice lo que queremos escuchar. No, Ay, pero ay, tenemos ay. que tener amigos que también nos confronten, que nos confronten desde el amor, ¿verdad? Que tengan Sí. la capacidad también de recordarnos las promesas de Dios cuando perdemos el rumbo, cuando perdemos el norte, cuando definitivamente, ¿verdad? Nos desviamos. Sí, cuando la brújula Sí. no va ni para atrás ni para adelante. Entonces, rodearnos de ese tipo de personas es de suma importancia, ¿verdad? Como dice la Biblia, también la Biblia lo menciona claramente, que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y tenemos el caso del hijo de Salomón, ¿verdad? Roboam, que se rodeó de gente negativa, de Sí. gente que lo que terminó haciendo fue Partiendo. dividiendo a una nación, Ajá. ¿verdad? Fueron las malas compañías. Por eso dice que las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, mucho cuidado, la verdad, a ese grupo que nosotros escogemos, ese equipo con el que nos estamos relacionando, pero también tengamos mucho cuidado porque muchos pueden decir, ¿verdad? Pero es que nadie es perfecto, hasta en la iglesia hay gente falsa. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero tenga mucho cuidado también con el aislamiento. Si usted, porque siempre va a tener la compañía del diablo, ¿verdad? Ahí cerca de usted, o sea, no son potestades las que andan alrededor ahí viendo cómo nos hacen caer, ¿verdad? Entonces Sí. cuando estamos aislados, cuando no tenemos esa red de apoyo, cuando no tenemos mentores, guías, consejeros, vamos a caer en ese error garrafal de pensar que podemos enfrentar solos esos problemas y vamos a salir derrotados. Porque el que te ayuden, ¿verdad? El que alguien más te ofrezca esa ayuda para salir adelante, te hace más fácil el camino. Como extraño a mi papá, ¿verdad? Hoy que él se fue para El Salvador, porque cuando íbamos a las compras, yo me la pico de fuerte, de mujer independiente, que no necesito de nadie, ¿verdad? Pero cómo me cuesta subir esas bolsas cuando voy a comprar, ¿verdad? Y voy para... Claro. Ahí extraño tanto, ¿verdad? A mi viejo. Entonces, no pensemos, lo mismo le puede pasar a usted, que usted se cree gran espiritual, que usted ya es nivel, no sé, ¿verdad? Nivel Así, Dios. apóstol, profeta, y cree que no necesita, o sea, a veces un abrazo, con que alguien esté presente, es una motivación tan grande el saber que Sí. puedes contar con alguien. A veces Claro. quizás solo te ponen así, ¿verdad? Tu like, un emoji ahí en el mensaje que mandas, pero sabes que hay alguien que está pendiente, que cuando pueda esa persona te va a dar un consejo o están orando por ti. Sí. Entonces, no caigamos en ese error que nos va a alimentar todo lo que la soledad trae. La soledad no es buena compañera, ¿verdad? Si usted no está preparado. Hay momentos que sí es bueno, ¿verdad? Apartarse, pero para dedicárselos al Señor.
Pero si usted viene de problema en problema y si usted se aísla, créame que se le va a hacer más difícil. Algo que hay que entender también, que a veces decimos, ¿verdad? Pero estoy enfermo y nadie me ha llamado, ¿verdad? Estoy triste y la iglesia ni cuenta se da. No somos adivinos para saber lo que a usted le pasa. Entonces, si usted no comparte con otros, si usted no cuenta, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a encontrar ayuda? Entonces, confíe en que el Señor ha levantado a hombres y mujeres que le van a ayudar. Siempre va a encontrar, ya lo dijo Alex, que en esa multitud de consejeros usted va a hallar una palabra que Dios le va a enviar a usted, pero tenga ese voto de confianza con los demás. Pero antes de pensar quizás en lo que me van a dar, seamos nosotros, esas personas que están ahí presentes, para cuando a nosotros nos toque, vamos a saber que todo se devuelve. Al Señor no se le escapa nada, ¿verdad? Y todo aquello que nosotros un día sembramos, todo aquello que nosotros un día hicimos, quizás fueron cosas en nuestra niñez que actuamos de una buena manera o incluso a mí me pasa mucho, ¿verdad? Que a veces me dice mi mamá, para mi cumpleaños, por ejemplo, me pongo así toda nostálgica, ¿verdad? Que extraño a mamá y me dice, no te preocupes, me dice, en tu iglesia te van a sobrar los abrazos que yo no te puedo dar. Me dice. Y es cierto, esa es su oración. Entonces, igual me pasa a mí, yo oro para que ella siempre esté acompañada, que haya una hermana de la iglesia que salga con ella, que haya alguien, o a veces le digo, anda, tómate un café, ahí invita a alguien, le digo, y dice que le sobra, ¿verdad? ¿Con quién ir? ¿Con quién ir y con quién compartir y platicar? Entonces, esos son los cuidados que Dios tiene cuando buscamos relacionarnos con otros, cuando siempre nos interesamos por alguien más. Así que no se meta en su cuarto, ¿verdad? Salga de esa cueva, hable, exprese lo que usted siente y verá que hay personas increíbles, hermosas, preciosas que Dios ha puesto a su alrededor para que sean su compañía. Un error o un peligro de meternos en esa cueva, Raque, de la que tú nos estás hablando, es que dejamos de ver las cosas buenas que tenemos, porque en la vida siempre, yo no sé en qué nivel de la vida estás tú, si ya terminaste tu profesión, si ya tienes tu negocio, si ganas 1,000, 10,000, 100,000 o 1,000,000, pero no importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre vamos a tener cosas buenas y cosas que no son tan buenas, ¿no? Pero el peligro de esta cueva es que uno se enfoca y entonces solo empezamos a ver las cosas negativas y dejamos de dar gracias por las cosas positivas. Y ojo, no estoy hablando de romantizar el dolor. O sea, naturalmente, si nosotros estamos enfrentando una pérdida, una crisis, nos vamos a sentir dolidos, desanimados. Entonces no estoy romantizando ni menospreciando tu dolor, el dolor que estés enfrentando. Lo que estoy diciendo es que en medio de esa pérdida, en medio de ese dolor, en medio de esa crisis, aprendas a ver el favor y el amor de Dios que está trabajando a tu conveniencia, a tu favor, valga la redundancia, en medio de ese caos, ¿no? Ese es un gran desafío que tenemos yo. Y eso lo podemos vivir en lo chiquito y en lo grande. Voy a contar una experiencia que tuve esta semana. La semana anterior grabé un casting para una marca en El Salvador, que no puedo decir la marca, pero me llaman el viernes en la tarde y me dice, Edwin, tu propuesta quedó. ¿Te parece bien? Este sería el monto del contrato. Ya, perfecto, está bien, gracias y todo. Y yo recontento, ¿no? De que me había ganado ese proyecto. Y el lunes en la mañana me escriben un correo y me dicen, mira, Edwin, qué pena, hubo una confusión, el cliente dijo la propuesta 1, nosotros habíamos pasado tu propuesta como la 1, pero no era la 1, sino la 2, así que no fuiste tú quien ganó el proyecto, sino otra voz. Y para mí fue como, yo ya hasta había hecho planes con ese trabajo, ¿no? Pero en ese momento tuve esta lucha y tuve, no, un momento aquí, ¿verdad? Yo dije, no, ¿cómo puede ser? Y ya obviamente tenía la tentación de reclamar, pero dije, no, así no es la cosa, tengo que agradecer. Y les puse gracias por siempre la confianza para trabajar con ustedes, estoy para servirles. Y por acá, no, yo solito, por decirle, Señor, ¿sabes qué? Tú sabes quién estaba en este momento, pero bendito seas, gracias por tu bondad, por tu favor para mí. Entonces todos tenemos esta tentación o esta lucha de en estas pequeñas pérdidas de la vida, aprender a mantener la sobriedad, aprender a ver las cosas buenas, aprender a agradecer,
porque el Señor nos ama, nos cuida, nos guía, nos protege, nos provee. Así es, y fíjense que cuando estamos, ¿verdad? Psicológicamente cuando nosotros nos enfocamos en algo lo hacemos grande, lo hacemos gigante, es lo único que podemos ver a veces. Y eso es, o sea, si nosotros pasamos el día completo pensando o en ese problema, en eso que nos estamos enfocando, dejamos... pues se crea así, ¿no? Un monstruo gigante. Pero si nosotros dejamos de concentrarnos únicamente en esos problemas, y sí, realmente los problemas son reales, necesitan que les demos atención, necesitan que busquemos una solución, ¿verdad? Claro que sí, pero no tiene que ser el trono de nuestra vida. Deberíamos, como lo que acaba de decir Edwin, mover, ¿verdad? Esa atención hacia Dios, hacia la fidelidad de Dios, hacia el amor de Dios, hacia Dios estando ahí con nosotros, inclusive pasando en ese problema con nosotros. Entonces, si hacemos eso, eso crea soluciones posibles. Empezamos a pensar en las soluciones para ese problema y ese monstruo recupera el tamaño que es y que debería de ser, que es chiquitito, a la par de la fidelidad y el amor que Dios nos da a nosotros cada día. Haga usted como la selección de Cabo Verde, ¿verdad? Que disfrutó tanto el partido que perdió porque agradecieron haber llegado hasta ahí. Sí. Entonces era increíble ver cómo claro. esos jugadores disfrutaron su primer mundial, aunque como le dijimos, pero ya iban de salida, Sí. porque para ellos hasta ahí terminó, pero aprovecharon y disfrutaron esa experiencia, así que ellos lo tenemos como ejemplo, ¿verdad? Sí. De que cuando no se cumplan quizás nuestras expectativas, pero disfrutemos el aprendizaje que nos llevó a estar en ese lugar. Definitivamente, amados hermanos y amigos, que ya estamos llegando al fin de este programa, aprendamos a destronar el problema, ¿verdad? O sea, Sí. parte fundamental de restarle poder a las dificultades es aprender a esperar con paciencia, ¿verdad? En el tiempo de Dios, porque no es tiempo muerto, amados hermanos, es preparación. O sea, la espera nunca es en vano. No. Jamás. Es un periodo diseñado para capacitarnos y para fortalecernos. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron conectados el día de hoy. Les mandamos un abrazo rompecostillas de parte de este equipo estrella, ¿no? Y queremos también mencionar al bro que está ahí, que nunca sale en cámara, dormido, pero es ¿no? una parte fundamental. Se habrá dormido. Está Salga- descansando. salga del tálamo. Bárbaro. Salga del tálamo el novio y la cámara la novia. ¿Verdad? Así que bendiciones a todos, un abrazo rompecostillas, les amamos y gracias y nos vemos en la próxima edición de Santo Relajo. Bendiciones a todos. Bye, Bye, bendiciones. bye. En la cancha de la vida hay solo dos tipos de jugadores, los que se lamentan y los que abrazan la fe para ganar. Elige estar del lado de los que hacen la diferencia junto a Santo Relajo. Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno. Santo Relajo, disfrutando ser la diferencia.